Hola amigos y amigas, aquí estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Y estamos siempre hablando de temas interesantes, importantes, acerca de nuestra historia, una forma diferente de ver la historia. Y el tema que hoy vamos a comentar, a platicar un poco, es en relación a lo que es la colonia, ¿no? Hemos hablado en temas anteriores sobre la conquista de Honduras, vamos a ver la colonia, ya una vez que los conquistadores españoles se instalan en el territorio hondureño. Y para el tema, pues siempre tenemos de invitado a nuestro amigo y colega, al licenciado Denis Portillo, que va a contribuir también con este tema para que sintamos esa historia diferente, Denis. Bueno, Arnulfo, gracias. Nuevamente feliz de estar aquí acompañándonos y tocar pues un tema que pues a mí a nivel personal fue uno de los temas que más trabajo me dio cuando estudiaba la carrera, que es precisamente el periodo colonial en Honduras o la colonia en Honduras. Y hablar un poco sobre ese proceso, como bien lo decían, de ya colonización y de asentamiento de los españoles, no solo en territorio hondureño, sino en territorio de América. Bueno, y hay que comenzar con el término de colonia. Recordemos que cuando hay una colonia hay todo un proceso, es decir, va por pasos. Primero se da un descubrimiento, si se descubre el lugar, luego después de eso se da una conquista, ¿verdad? Que es en el cual ya se instalan y comienzan a instalarse estos conquistadores, y en la última fase es lo que se conoce como la colonia o la época de la colonización. Es decir, el momento en el cual pues, el conquistador decide quedarse porque es probable que haya encontrado todo lo que andaba buscando. Entonces, ese proceso va así, Denis. O sea, hay un descubrimiento, hay una conquista y luego después hay una colonia. Y vamos a hablar, pues, en el caso que nos interesa, que es el caso de Honduras, esa colonia en Honduras, y queremos saber o entender qué fue lo que llamó la atención de los españoles para llegar a estas tierras, porque Honduras o Centroamérica fue de los últimos sitios pues que el español hizo colonia, ¿no? Para poder hablar precisamente de lo que es la colonia en Honduras, hay que entender incluso los viajes que los españoles pues, realizaban aquí. O sea, retrocedamos un poco atrás, un poco de los viajes de descubrimiento que estaban realizando los españoles y los portugueses, porque precisamente fueron los dos reinos que allá por el siglo XVI fueron los que estuvieron interesados en los viajes de descubrimiento. Lo que estamos viendo aquí en pantalla precisamente es una reconstrucción realizada de lo que fue el cuarto viaje de Cristóbal Colón en 1502. ¿Por qué el cuarto viaje? Pues precisamente porque ese es el viaje durante el cual se dice que los españoles llegaron al territorio hondureño. Salieron de España, al lado derecho de la pantalla, salieron de España y llegaron precisamente en 1502 Cristóbal Colón a Honduras. Esta imagen que vemos acá es básicamente los conquistadores que llegaron al país. Es una imagen que está representando que Honduras, desde sus inicios, tuvo un interés muy especial para los españoles, especialmente por su ubicación estratégica en el centro de América, en una posición en la cual está cercano a los territorios que ellos ya habían descubierto, tanto al sur de América, estamos hablando de lo que era Castilla del Oro, que actualmente es Panamá, lo que es México y lo que es Cuba. Entonces Honduras está prácticamente en el centro y ahí podemos ver que para este mapa representa para 1525, 1526 quiénes fueron los conquistadores que andaban en esa zona. Está Hernán Cortés, está Cristóbal de Olid, está precisamente Francisco de las Casas, Y Francisco González Hernández de Dávila. Córdoba, Dávila también precisamente. Todos ellos, cada uno de ellos representa lo que llamamos en historia una plataforma de conquista, o sea, un español que dirigió toda una región. Esto que estamos viendo ahora podríamos llamar un segundo proceso de conquista en el país. Esto ya es para 1536. Aquí estamos viendo a Pedro de Alvarado, a Francisco de Montejo y a Alonso de Cáceres. Es interesante estos personajes que están aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya podemos observar que ya hay ciudades establecidas españolas. Estamos viendo que está Trujillo, está el Triunfo de la Cruz, está Puerto Caballos, está San Pedro de Puerto Caballos, que actualmente San Pedro Sula. Y es también en este momento cuando se da la resistencia indígena, es donde están este grupo de líderes indígenas que combaten contra los españoles. Claro, el que más nos viene a la mente en este momento es Lempira o el Empira, que fue el héroe indígena de Serquín, pues, que combatió contra Alonso de Cáceres precisamente, y que fue el que más se conoce, pero no fue el único. Hubo otros líderes indígenas como Pisacura, Mazatl, Copangalel y Sicumba. Sicumba precisamente combatió contra Pedro de Alvarado en el Valle de Sula. Creo que una de las cosas que hay que hacer notar en la conquista o la colonia en Honduras es que hubo resistencia indígena, ¿no? Y lo hubo, pues, en principio en las zonas costeras, porque recordemos que las primeras ciudades que fundan los españoles en Honduras son ciudades costeras.
Y eso viene un poquito para que comentemos, Denis, en relación a qué fue lo que llamó la atención de los españoles, porque si llegan acá para 1502 y hasta 1524 se habla de Honduras, ¿qué fue lo que llamó la atención para que ellos llegaran? Bueno, tenemos en principio lo que es la posición estratégica de Honduras en el Caribe. En el Caribe porque ahí se movía todo el comercio, ¿no? Era el lugar donde salían o llegaban los barcos que iban para España o venían de España. Y Honduras, pues recordemos que tiene una de las regiones costeras más extensas de Centroamérica. No es casualidad incluso, precisamente como mencionaba Arnulfo, que las primeras fundaciones españolas en Honduras, de 1524, 1525, sean puertos. Está Puerto Caballos, está Trujillo, está el Triunfo de la Cruz. Cada uno de esos fundado por un conquistador distinto. El Triunfo de la Cruz por Francisco de las Casas. Puerto Caballos por Gil González Dávila. Entonces, el hecho de que fueran puertos, el hecho de que estuvieran en la costa, nos indica la importancia que tenían ellos. ¿Para qué? Para el comercio. O sea, los españoles, cuando vinieron aquí a América, lo importante para ellos es precisamente el comercio, sacar producto y sacar, obviamente, dinero. Pues. Y aquí lo miramos en el mapa, ¿no? Ese fue la zona de mayor movimiento comercial, todo lo que es el Caribe, el mar Caribe. Le llaman la cuenca del Caribe, precisamente, actualmente, donde está toda la zona de producción de Centroamérica y el Caribe, y donde los españoles les interesó mucho toda esa zona. No es casualidad tampoco que también hay fortalezas españolas que protegían las zonas y sus rutas comerciales, que más adelante pues, se podrá hablar. Y por eso observamos también en el mapa que las primeras ciudades que los españoles fundan, bueno, vamos a decirlo que en Centroamérica, en el Caribe y en América del Sur, son ciudades costeras, ¿no? Y básicamente con el Caribe, ¿no? Puertos, perdón. La primera ciudad española en Centroamérica, la primera, es en Puerto Caballos. Primera población española, llamémosla. Primera fundación española, Puerto Caballos, 1524. O sea, es un puerto, obviamente, y por ahí entraba y salía toda la producción de lo que encontraban. ¿Y qué era básicamente lo que ellos buscaban? Pues, adelantándonos, sencillamente oro, metales preciosos. Y fue una zona que, bueno, incluso hablamos que para 1700, el Caribe 1600, por así decirlo, 200 años después, había movimiento también comercial, a tal punto que por esa zona de ahí es donde empiezan a mover los diferentes piratas de la época, ¿no? Y lo que bien decía es que los españoles empiezan a construir fortalezas, como la fortaleza de Omoa, la fortaleza que se le conoce con nombre de Santa Bárbara, que probablemente tenía otro nombre original, ¿verdad? En Trujillo, precisamente. En Trujillo. Trujillo precisamente fue atacada al menos 3 veces en la época colonial y destruida por piratas. Exactamente. Igual también el caso de Omoa, ¿no? Y eran piratas reconocidos en todo el Caribe. Entonces Honduras, la posición estratégica del Caribe, pues llamó la atención de muchos españoles, y recordemos que ya prácticamente todo lo que es América del Sur, todos los que venían de América del Sur, del Caribe, llegan aquí a Honduras. Bueno, dentro de todos estos grupos también hay esclavitud, y en principio los primeros esclavos eran indígenas, ¿no? Es que precisamente para los españoles, recordemos que al inicio eran pocos, eran unos cuantos, por llamarlo de esa forma, exploradores, comerciantes que venían a buscar fortuna aquí en Honduras. Entonces, lo primero que necesitaban para su producción era mano de obra. Y la mano de obra más barata, gratis, incluso que llegaron a tener, fueron los indígenas originalmente. Y su forma de producción era el esclavismo. O sea, ¿qué es el esclavismo? Es un sistema en el cual se obliga a una persona a hacer, por la fuerza, trabajos sin remuneración alguna. Y precisamente, como vemos en la imagen, hay una representación del siglo XVI de cómo los conquistadores españoles, y ahí vemos un recolector precisamente, está tomando nota de la producción de oro, un poco exagerada por cierto en la imagen, de la producción de oro, que los indígenas estaban sacando de las minas que vemos al fondo, y eran esclavos. Aunque decía Carlos Marx que el esclavismo ahora se reduce a 8 horas. El trabajo forzado. El trabajo forzado acá, como sacando pues, oro de las minas. Y algo también que empiezan a aparecer leyes porque se están explotando mucho a los indígenas, ¿no? Sí, porque inclusive son también esclavos, nada más que desde la otra perspectiva, desde la perspectiva ya más agrícola. Ese es un trapiche de azúcar, eran esclavos, y esos son ya esclavos negros, porque también hay que hacer notar algo. Al inicio, bien lo decías, se establecieron leyes por lo cual, aunque el sistema de producción era esclavista y todo el sistema colonial español fue esclavista, siempre hubo quienes se preocuparon porque a los indígenas más que todo se les tratara como seres humanos, y hubo frailes
que se encargaron de eso. Es más, los dos líneas ideológicas que más dominaron durante la época colonial con respecto a la esclavitud fueron los defensores de los indígenas y los que acusaban a los indígenas. Más o menos fue la línea en que trabajaron y en las cuales se preocuparon las dos, y la iglesia misma tenía de las dos líneas, los que defendían a los indígenas y los que los esclavizaban. Bueno, de ahí donde aparece Fray Bartolomé de las Casas, defensor de los indígenas, que para 1524 se crean lo que se llaman las leyes nuevas. A raíz de lo que él informó al rey de Exacto, España. y que se elimina la esclavitud. Y uno de los defensores del esclavismo, que era también obispo y fray, era Juan Ginés de Sepúlveda. Así es. Ese era el otro lado de la moneda. Así es. Denis, y bueno, dicen que la población hay como una especie de controversia no sé, que hay que llamarlo, esta población negra de esa época se les puede llamar afrodescendientes, o qué serían realmente, venían de Esa África. población negra de esa época, del siglo XVI, eran africanos. O sea, no eran afrodescendientes, porque los afrodescendientes son los que tenemos actualmente, que son descendientes de esos negros que vinieron en algún momento de África. Pero en esa época, estamos hablando del siglo XVI, eran africanos. ¿Por qué? Porque eran contrabandistas o contrabandeados. De esa forma, iban a África los esclavistas, que eran portugueses normalmente, los apresaban en África, en el sur de África específicamente, en las zonas de Senegal y esos países de África, y los traían por la fuerza como animales, enjaulados en barcos, y los vendían aquí en América. Muchos morían en los barcos. Muchos morían, venían en la parte decían de que abajo. el 40% de ellos morían en los barcos. Así es, y al final, pues, Denis, todos somos afrodescendientes, porque el origen de la humanidad se encuentra en África, ¿no? Bueno, Arnulfo, está buena la plática, pero en este momento vamos a hacer una pequeña pausa, pero usted no cambie de canal para que sigamos disfrutando pues, de este tema tan interesante. Gracias por continuar con nosotros en Telebásica, soy APA TV Educativa, y pues continuamos con este tema tan interesante, ¿verdad, Arnulfo?, que nos está abriendo un poco los ojos con respecto a lo que es la época colonial en el país. Claro, ya hemos hablado en relación a lo que tiene que ver con el esclavismo, ¿no? Y una de las cosas que sí afecta en gran medida es que como hubo mucho esclavismo, también la población indígena empezó a descender. Y eso lo vemos en algunos datos coloniales, en documentos coloniales, porque, Denis, hay una pues, demógrafa, se llama Linda Newsom, en la cual ella hace una serie de análisis históricos, demográficos, de cuánta población había en la época. Y recordemos que y menciona que una de las causas fundamentales por las cuales descendió la población fue a causa de enfermedades. Y antes se pensaba que también era por muertes violentas, y al final, con los estudios que se han hecho históricos, nos dimos cuenta que era por enfermedades, porque incluso los indígenas morían de una gripe, de varicela, sarampión, y pues no había aquí anticuerpos que pudiesen controlar estas enfermedades, ni tampoco medicinas, y practicaban algo que hoy día es como, ya eso no se da, que lo que se llama el desangrado, que pensaban que la enfermedad o el virus está dentro de la sangre, entonces sacando toda la sangre podían curarse las personas, y mucha gente moría realmente desangrado. Y esa causa o esas enfermedades son traídas especialmente por los conquistadores españoles. Incluso, siempre estoy continuando con lo que dice esta demógrafa, que para nosotros los historiadores precisamente es una fuente muy apreciable de información con respecto a lo que es la demografía en Honduras. Datos que ella se atreve a dar, nos dice que antes de la llegada de los españoles al país, pues Honduras contaba aproximadamente con unos 800,000 indígenas en población. Después de los españoles, aproximadamente unos 50 años después de la llegada de los españoles a Honduras, esa cantidad de indígenas había bajado a 100,000 habitantes. O sea, es un impacto demográfico enorme. Y como bien decíamos, pues, no solo se debió precisamente porque sí tuvo mucho que ver la cuestión de la esclavitud, pero también las enfermedades, y dos de las enfermedades que más afectaron a los indígenas fue el sarampión y la viruela. Fueron para los indígenas mortales. ¿Por qué? Porque no tenían los anticuerpos, porque son enfermedades que se desarrollaron y no solo en Europa. Honduras, sino que en toda América, América, en sí. toda América. Claro. Bueno, aquí tenemos uno de los considerado como un santo para los indígenas, Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Que era de la orden de los dominicos, ¿no? Sí, él fue, gracias a los informes que él envió a España, al rey de España,
fue que se supo de todos los vejámenes que los indígenas estaban sufriendo precisamente aquí en Honduras. Es más, de don Fray Bartolomé de las Casas, como bien decías, que es considerado prácticamente un santo para los indígenas, porque no solo fue en Honduras, fue en América, él viajó por América, pero estuvo aquí en Honduras, en la ciudad de Gracias precisamente, y tuvo una visita, y fue donde más él observó cómo eran tratados los indígenas en toda la zona. Debido a que él, insisto, le envió esos informes al rey de España, fue que el rey Felipe II comenzó y salieron a la luz las leyes nuevas, unas leyes en las cuales ya se le daba protección a los indígenas, y es interesante que dentro de esas leyes nuevas se prohibía la esclavitud a los indígenas, ya eran tratados prácticamente como súbditos españoles, y claro, a los españoles no les gustó eso, a los encomenderos. ¿Quiénes eran los encomenderos? Precisamente Juan Ginés de Sepúlveda, era el, por decirlo así, el contrario, ideológicamente hablando, de Fray Bartolomé de las Casas. Él justificaba la... Él justificaba la esclavitud y él decía que la Biblia misma, donde sí sostenía que había quienes eran inferiores y quienes eran superiores, y que los superiores estaban destinados a gobernar a los inferiores, y quienes eran superiores, obviamente los colonizadores. Y una de las cosas que también se comentaba era que no tenían alma, y que cuando empiezan a ver los primeros indígenas pensaban que, bueno, que eran animales y que tenían cola. O sea, son cosas que el europeo nunca había visto un indígena, ¿no? Y los indígenas nunca habían visto europeos. Entonces, hay una serie de encuentros ahí. Una de las pruebas que sostenían los esclavistas, entre ellos Juan Ginés de Sepúlveda, era de lo que dijiste, que decían que los indígenas eran animales. Pero quienes estaban en contra, es cierto que defendían a los indígenas, pero una de las pruebas que sostenían de que no eran animales era precisamente que decían que no tenían cola. Los indígenas, eso los hacía humanos, decían. Son las situaciones que pasaban en la época colonial. Esto que estamos viendo aquí es precisamente la portada de lo que fueron esas leyes y ordenanzas, o conocidas como leyes nuevas, donde se prohibía la esclavitud de los indígenas y se les daba mayores libertades y se les trataba ya como súbditos. Incluso el rey Felipe II ordenaba que se les tratara como súbditos españoles. Bueno, dicen que el papel todo lo aguanta, Denis. Totalmente, y todavía sigue siendo así, ¿verdad? O sea, que puede ser una cosa en el escrito, pero ya en la práctica y según datos históricos, estas leyes no se cumplieron a cabalidad. Y esa es una de las cosas que incluso leía por ahí que decía Fray Bartolomé de las Casas, que España algún día iba a pagar todo lo que le hizo a los indígenas y que no le cumplió, ¿no? O sea, realmente casi como una especie de, por así decirlo, entre comillas, una maldición, porque creo que incluso ellos tenían una normativa, dice que las leyes se acatan pero no se cumplen. Bueno, como decía bien, el papel aguanta con todo, ¿verdad? Y claro, a uno le pueden decir que tiene que cumplir lo que está en el papel, pero la verdad es, uno quiere cumplir eso, si uno está bien, ¿cómo lo va a cumplir? Los españoles en la época colonial fueron el mejor ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque prácticamente el 99.9% de esas leyes no se cumplieron. Claro, si un español tenía indígenas que estaban esclavizados en su mina y venía alguien y le decía que no podía utilizarlos, entonces ¿cómo iba a producir y a sacar de la mina el oro o la plata de la mina? Él no lo iba a hacer definitivamente, él es el colonizador, es el dueño, nunca lo iba a hacer, era el noble, entre comillas, ¿verdad? Entonces eso precisamente pues no iban a hacerlo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Siguieron esclavizando a los indígenas, pero lo otro y tal vez lo más práctico que sirvió fue traer negros para que sirvieran, porque a los negros sí no les abarcaban las leyes nuevas. Bueno, y aquí es cuando entre las características de la conquista, pues se dan esas mezclas. Tenemos acá el tema de la organización político-administrativa del Imperio Español, que una vez que los españoles encuentran el famoso botín indiano, como lo vemos en el mapa, por decir, todos sus dominios, el botín indiano era la mano de obra, era metales preciosos, oro y plata, y tierras. Ese era, como dicen, el tesoro más apreciado por un español. Básicamente, hablando de eso precisamente, una de las legislaciones que sí se cumplieron durante el periodo colonial y que tuvo que ver mucho la Ley 9 fue precisamente la organización político-administrativa del Imperio Español. Ahí sí cumplieron y trataron de llevarlo a cabalidad. En América, la organización básica de América eran los virreinatos, o sea, perdón, la más grande eran los virreinatos. O sea, después del rey de España, el virrey era el que tenía el poder en América. Había básicamente, al inicio de la colonia española, en el siglo XVI y XVII, dos virreinatos, el virreinato de la Nueva España, que es el que estamos viendo aquí en esta imagen, que abarcaba gran parte de los estados del sur, de lo actualmente Estados Unidos, abarcaba todo México, abarcaba toda Centroamérica. Alta California, Nuevo México. Nevada, Arizona, esos estados, toda Centroamérica, el Caribe, hasta Costa Rica más o menos. Y ahí que por eso en California hay lugares como Santa Mónica,
San Francisco, Los Ángeles, que son, San Andrés. son nombres netamente castellanos. Las Vegas no. Españoles. Ese no. Entonces, son posteriores. Bueno, continuando, el otro virreinato que tuvo América precisamente fue el virreinato de la Nueva Granada, que era Sudamérica. Básicamente lo que es Sudamérica, lo que es actualmente Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, era básicamente. Luego, después de los virreinatos, que eran la organización político-administrativa más grande, lo que venían eran otro tipo de organización, como en este caso vemos aquí, que eran las capitanías generales. Este caso es la Capitanía General de Guatemala o del Reino de Guatemala. Como podemos ver, ya es los estados de Tabasco, de Chiapas, de Guatemala, de Chiapas y Tabasco en México, y Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, incluso Yucatán, pertenecían a lo que era la Capitanía General, que es donde Honduras precisamente estaba ubicado. Posteriormente, la otra organización, ya si se fijan, estamos bajando de rango desde el virreinato, que era el más alto, en el caso de Honduras, que era la Capitanía General, luego venían las subdivisiones de cada uno de esos, la Capitanía General de Guatemala, por ejemplo, se dividía en estados o en gobernaciones. Cada una de esas divisiones que vemos ahí, que son Tabasco, Chiapas, Guatemala, cada una eran gobernaciones. Y Honduras, precisamente, era, así se llamaba, la gobernación de Comayagua o de Honduras. Bueno, entonces Honduras dependía directamente de la Capitanía General de Guatemala. De la Capitanía General de Guatemala. Que estaba en Antigua Guatemala. En Antigua Guatemala. Bueno, ha tenido 3 sedes, porque la ciudad de Guatemala, la que conocemos actualmente, es la tercera ciudad de Guatemala. Así es. Estaba primero la Guatemala de la Asunción, luego vino Antigua Guatemala y la actualmente que es la ciudad de Guatemala. Aquí vemos nuevamente otra demostración de lo que es la Capitanía General de Guatemala. Siempre los estados que la conformaban, como les insisto, como ven, Panamá está afuera. Panamá pertenecía a Sudamérica, Panamá incluso tuvo su independencia ya en el siglo XX prácticamente, pero Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, que eran prácticamente los estados más fuertes y lo que conformaban lo que actualmente es Centroamérica. Aquí vemos nuevamente las divisiones que están en México, miren, que esos estados ya no pertenecen a Centroamérica, pertenecen al Estado mexicano, a la República Mexicana. Incluso Chiapas lo perdimos cuando Centroamérica la anexaron a México, ¿no? Sí, ya después de la independencia. Chiapas durante varios años, muchos años después de la independencia de España, perteneció a Centroamérica. Así es. Bien, con todo esto, pues incluso en otros programas, Denis, vamos a ver algunas imágenes de los virreinatos, las capitanías, y aquí pues... Aquí vemos la división política básica que tuvo Honduras en época colonial, la gobernación de Honduras o Comayagua, que data de 1538, y la zona de Tegucigalpa, que más o menos es la Mosquita actualmente, que esa zona nunca fue conquistada por los españoles. No está la famosa Ciudad Blanca. Probablemente. Probablemente, hay que investigar. Aquí ya vemos una división política dentro de lo que es la gobernación de Comayagua o de Honduras, que es precisamente la alcaldía mayor de Tegucigalpa. La alcaldía mayor tiene un dato interesante. Esa alcaldía mayor fue creada y fue independiente políticamente, incluso de la gobernación de Honduras. Y su única jurisdicción o motivo por la que fue creada en 1578 es por la producción de minerales, nada más. O sea, para los españoles era importante la producción de minerales, que creaban estructuras políticas solo para eso. Aquí vemos la división general que tenía la gobernación de Honduras en la época colonial. Estaba, como dije, la alcaldía mayor de Tegucigalpa, que la vemos ahí, que es la más grande, y las otras divisiones que vemos ahí se le llamaba partidos, que era la división comparándola actualmente con los departamentos nuestros. Pero para los españoles llamaban partidos, y como vemos ahí estaba, gracias a Dios, Tencoba, San Pedro, Comayagua, Lloro, Olanchito, Trujillo y Olancho. Las zonas que ven ahí oscuras eran precisamente zonas no conquistadas. Bueno, ya hablando un poco de la gente, tenemos lo que son las clases sociales en la colonia, que ahí pues ahí tenemos los criollos, los mestizos, los indígenas, los negros, los zambos o pardos, era toda una combinación. Las clases sociales básicas, pero esas eran las clases sociales básicas. Y aquí lo que vemos ver eran las castas. Las clases sociales eran los grupos sociales básicos que conformaban entre ellos las castas. Por ejemplo, cuando se unía un español con una india era un mestizo, pero cuando se unía un mestizo con un español era un castizo. Eso ya es una casta. Una casta eran más cerradas, ya prácticamente no tenían derechos. Es interesante eso porque para ellos no existían. Todavía. Incluso había algunas muy interesantes que tenían nombres muy llamativos. Había una casta que se llamaba No te entiendo.
que a la vez venía de la unión de una que se llamaba Tente en el aire con una mulata. O sea, ¿qué significaba eso? Los españoles tenían tantas divisiones y tenían tantas clases sociales y tenían tantas divisiones sociales para justificar su poder que no hallaban qué decir y cómo nombrar las nuevas uniones, entre comillas, de personas. Entonces, básicamente, las clases sociales y las divisiones sociales en la colonia eran bien complicadas. Así es. Bien, pues la historia es interesante y la historia se está reescribiendo, la estamos contando, analizando bajo la óptica de la ciencia y recuerda siempre, si quieres formar parte de este programa ¿Qué pasó entonces? Te invitamos a que nos escribas a ¿qué pasó entonces? _stbe@telebasica.com para que nos acompañes en nuevos temas que vamos a ir desarrollando cada vez que nos encontremos, Denise. Bueno, muchísimas gracias, aquí siempre aportando y pues hablar un poco de lo que es la historia. ¿Para qué? Para que sí conozcamos de dónde venimos y quiénes somos. Bien, gracias por estar con nosotros y nos miramos en la próxima. Hasta pronto.